palabra de Dios que está bendecida. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Van a ver esto con diferentes ejemplos. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y vos decís, no vale nada entonces. No, no se refiere a eso. El reino de los cielos es semejante a un mercader o un vendedor ambulante. Vos decís, el reino de los cielos, como que yo busque a un vendedor ambulante y te diga, ¿querés conocer el reino de los cielos? Sí, es como él. Y vos decís, ¿como quién? Como el vendedor ambulante. No, pero ¿cómo? Y vos fíjate que en esa parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Y por qué el reino de los cielos es semejante a un vendedor ambulante? Porque sencillamente el reino no te separa de la gente, te acerca a la gente. Y si el vendedor ambulante no se relaciona con la gente, no tiene trabajo, no existe. Así que el reino de los cielos, decí conmigo, nunca me separa de la gente. Al contrario, me acerca a la gente. No, es que yo los rechazo, mi espíritu los rechaza. Bueno, imagínate que Jesús no los rechaza. Y yo los rechazo. Después dice que el reino de los cielos es semejante. Y así sigue, hace comparaciones que están muy lejos del coro, que es lindo y que sí es así. Como por ejemplo Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Y vos estás pensando, si el gramo está a $150, imagínate una calle, más o menos pesa. Y por eso es que Jesús dice que dice, dejad venir a mí los niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ellos no están pensando en será 18 quilates, 34, en las calles de oro. Ellos están pensando en el rey del reino, no en el reino del rey. Y ese puede ser nuestro gran conflicto, pensar en el reino del rey y no en el rey del reino. ¿Cuántos se quieren ir al reino de los cielos? Bueno, pero ¿cuántos se quieren ir con el rey de los cielos? Ahí hay una diferencia. Por ahí hay un tema de papita quemada por ahí, porque yo quiero ir al reino de los cielos. Y Dios sabe si queremos ir al reino de los cielos o queremos ir con el rey de los cielos. Para pensar, si la que tenés al otro, llévatela de tarea esa pregunta. Orá, date unos cintazos en la espalda y... ¿Sí? ¿Seguimos? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién hizo eso? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. La siega no era una mujer que no veía, era un campo que... Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Palabra de Dios. Devuelvo a la Biblia. Esta predica sola. Decí conmigo, esta palabra es para mí. Dale. No te atajes. No diga, va a hablar de la cizaña. Pero sí, resulta que en Mateo 13 Jesús relata 7 parábolas. ¿Cuántas parábolas? Pero solo aclara 2 parábolas. Las 7 las cuenta así, termina una, sigue con otra, termina una, sigue con otra. Pero hay 2 parábolas que él dice, estas parábolas las tengo que aclarar. Y en Mateo 13, este capítulo y el versículo 36, Jesús le explica esta parábola a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esta parábola de la cizaña y el trigo es una parábola para discípulos. Dale, decirle a alguien, esta es una parábola para nosotros. ¿Para quién? Las otras se las explica a la gente. La parábola de esto, la parábola de fulano, de mengano, estaban con esto, con otro. Eso es para la gente. Pero cuando habla de la parábola de la cizaña, él dice, esta palabra se la tengo que explicar a mis discípulos porque es una parábola para ellos. Ahora, Jesús no se la quiere explicar a nadie, solo se lo quiere explicar a sus discípulos.
Y yo tuve la impresión de leer pasajes bíblicos pila de veces, ¿no? Pero hasta que Dios no te la explica, es como que estás en off. Hasta que el Espíritu no te da como una impresión espiritual de esa palabra, sigue siendo un texto más que bendice, pero que no tiene tanta profundidad. Y yo me di cuenta que esta palabra, que es para todos nosotros, tiene que ver con aprender a tratar con lo inesperado. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a sembrar y cuando veo el crecimiento al lado está muy pegado a la cizaña y eso se está jugando lo que yo sembré, lo que está creciendo? ¿Qué pasa cuando yo tomo iniciativa a nivel familiar, pero me pasa un suceso que digo, si hago esto pierdo a fulano, si hago lo otro pierdo a mengana? ¿Qué pasa cuando voy para adelante pero se suma más gente y si yo digo no, vayan ustedes, yo después voy porque no estoy acostumbrado a esto, pierdo esto, lo otro? O sea, a situaciones inesperadas. Y el mes de septiembre, que es un mes donde las cosas florecen, donde se termina la gestación, empieza el nacimiento, donde tiene que ver con los dones, tiene que ver con el espíritu, también va a ser un mes de situaciones inesperadas que vas a tener que abrir tus ojos. Vas a tener que tratar con el fuego. Cuando arda la llama vas a tener que tratar de tener el matafuego a mano. Porque acá crece el trigo, que es lo que se esperaba, pero también crece la cizaña. Y la palabra de sabiduría es: no corten la cizaña. Hay cosas que yo digo, esto hay que cortarlo. Y decirle que tenés al lado, espera un poco. Hay determinaciones que no las vas a tener que tomar así a la ligera, como esto no, dejo esto no, dejo lo otro, esto. Vas a tener, espera un poco, espera. Dios quiere que nos movamos en el ámbito de la sabiduría. Y de eso va a depender mucho la espera, la paciencia. Decí conmigo paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? La ciencia de tener paz. La paciencia. Esperar un poco. Entonces en esta parábola tenemos una explicación magistral de Jesús porque para él la obra es como una viña que necesita ser desmalezada pero en su momento. ¿Vieron los árboles cuando hay ramas mal situadas? Una vez va por una vereda caminando, por ahí va paviando con el teléfono y te clavas una rama que Dios te liberó la retina, que si no te traspasaba la rama y te pegó por acá, y el árbol está por allá, pero hay una rama mal situada que va para abajo, y dicen los que saben de poda que necesitan podar los árboles para que no pierda su forma, si es un árbol que da frutos para que los frutos sean más fuertes, y para sacar las ramas mal situadas, o sea que hay que cortarlas. Decirle que tenés al lado, después de una buena poda, recuperás la forma y tenés frutos abundantes. Y a veces cuesta, pero sí, a veces la intención de Dios es hacer una buena poda. Entonces en esta parábola nosotros vemos que la obra del Señor es como una viña que necesita ser desmalezada, donde va a haber trigo, va a haber cizaña. Donde va a haber cizaña también va a haber trigo, porque no todo está mal, tampoco no todo está bien, pero Dios no quiere que hables así. No, pasa que todo está mal, pasa que todo está bien, a veces todo, fíjate, ya se va a pasar algo malo, ya va a pasar... No. Dios quiere que aprendamos a desmalezar nuestro llamado, nuestra misión, nuestro ministerio, inclusive el círculo que nosotros tenemos. Entonces, la persona que puede cuidar su vida interior, también puede cuidar su trabajo exterior. Pero si yo no cuido mi interior y me desvanezco espiritualmente, en la vida espiritual, en la vida de la fe, es muy difícil que yo cuide el exterior de lo que yo estoy haciendo, de lo que Dios me mandó a hacer, si yo no aprendo a cuidar mi interior. ¿Me entienden? Y este es un conflicto que yo lo veo muy repetido, que puede pasar entre nosotros los servidores, sin ser frío a ninguna situación. Pero hay un texto del libro de Mateo capítulo 15 y versículo 13, Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así lo dice. Yo digo, no, déjala. Pero Dios dice, si yo no la planté, yo la desarraigo. Lo que el Señor planta, nadie lo desarraiga, pero lo que Él no plantó, Él la desarraiga. ¿Por qué no la plantó acá? No la plantó. Yo digo, la puedo plantar acá, por eso es que iglesia tiene que ver con un organismo vivo, con una comunidad viva. La iglesia para nosotros es... ¿Qué es para nosotros? Es familia, es para alguno entretenimiento, para otro un lugar donde quitar la cabeza, la conciencia, para otros donde venir a llenarse, para otro
sería un hospital del alma, pero ¿cómo la ve Dios? Dios la ve en Apocalipsis como un candelabro que tiene 7 luces, y ojo de descuidar el amor, porque entonces el Señor puede apagar así la luz, nuestra luz la apaga, sencillamente así la ve el Señor. Nadie ve, creo, de nosotros la iglesia como una lámpara, pero así es como Dios la ve, como una lámpara. Y si nuestro amor se apaga, nosotros somos apagados de ese candelabro. Es así, es de simple. El Señor le dice a su iglesia: conozco tus obras, conozco tu quebranto, conozco que persiguen a los que dicen ser apóstoles y no lo son, conozco que se levantan contra los Nicolaitas, que los Nicolaitas eran unos degenerados de la época, pero, y ese pero lo cambia todo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuélvete a tu primer amor antes que tu luz sea apagada. Tremendo. Un llamado a la reflexión. Una iglesia que hacía de todo. Una iglesia que estaba ocupada, pero se había olvidado de mantener su primer amor. Y esto puede pasar para llevarlo a la vida cotidiana en el matrimonio, cuando se pierde el amor, se pierde el romance, cuando vos tenés que preguntarle 50 veces a tu esposo o a tu esposa: estoy bien, para que te diga estás lindo, estás linda, para que te acompañe, para que tome algo con vos, para que se va apagando el amor. Se nos metió la monotonía dentro de una relación y te da lo mismo. Y a veces nosotros llegamos a una reunión y aunque no se especifica las 20 horas que tenemos en casa, de las 2 horas que podemos estar acá, Dios está esperando que le digamos: Señor, te amo, y no se lo decimos, que adoremos y no adoramos, que escuchemos la palabra y no la escuchamos, y la relación nuestra con el Espíritu Santo y con Dios se va volviendo tan monótona, que nos vamos enfriando y nuestra luz se va apagando, y descuidamos nuestro primer amor y ya no tenemos amores con Cristo. Tenemos una relación basada en una necesidad premiante que decimos: Dios sabe lo que me pasa, y queda ahí, pero te apagaste. Ya no tenés amores con Cristo. Tenés alguna foto de cuando ibas a pasear con Él, de lo que fue antes, y después. Así que dice el Señor: esta es mi viña, y toda planta que yo no planté será desarraigada. Pon una mano en tu corazón y cerrá tus ojos, porque toda planta, toda semilla que Dios nos sembró y que viene de las tinieblas sin darnos cuenta, tiene que ser desmalezada por el Señor en esta mañana. Tiene que ser desmalezada por Él. Toda planta que Él nos sembró, ideas, pensamientos, intenciones o malas intenciones, tiene que ser desmalezada, porque si no, no vamos a procurar paz y vida espiritual. Decilo conmigo: en esta mañana te pido, Padre, que desmaleces mi corazón, mi alma y mi mente. Amén. La parábola que leímos trata sobre la cizaña, y la pregunta es: ¿por qué la cizaña es tan peligrosa? La palabra cizaña viene de un término griego que es fornicar, así que la cizaña es una semilla fornicaria, es peligrosa porque según el material, el compuesto de la cizaña, si se llega a trillar y se trilla mucho, su compuesto cambia todo el trigo si está pegada con el trigo. Porque la cizaña es amarga, produce mareos, náuseas y es venenosa. O sea que la cizaña trillada con el trigo hace que quien consuma ese trigo que está trillado con un poco de cizaña sufra amargura, mareos y quede envenenado. Así que si nuestra vida espiritual no está desmalezada, lo que compartimos genera arcada, marea a la gente y envenena. Envenena.
¿Por qué es tan importante que Dios saque la cizaña? No es que yo digo saque la cizaña, que la cizaña tiene nombre y apellido, sino la cizaña, digo lo nuestro. Empecemos a mirar lo nuestro, lo personal. Lo personal. Porque cuando se trilla todo lo que yo puedo hacer o lo que puedo decir, envenena, marea. Es venenoso. Por eso hay que tener cuidado, porque cuando Satanás quiere hacer algo dentro de nosotros para desviarnos de propósito, lo va a tratar de hacer dentro de nosotros con dos visiones. Está la visión del trigo y la visión de la cizaña. Entonces digo, tengo un poco de todo. Como que esto me gusta, pero hay algo que no me cierra. Hace conmigo. Esto me gusta, pero esto no. Esto me gusta. Sí, obvio que puede haber cosas que no te gustan. A mí también hay un montón de cosas que no me gustan de ustedes. Pero oro, yo lo llevo a la oración. Hay gente que me cuenta los mismos problemas, se enojan con la misma persona, chusmean los mismos. Yo los conozco todos ustedes. Sé cuando se enojan conmigo aunque no les hice nada. Pero Dios me mandó a orar por ustedes, amarlo, pero el tema es entre ustedes, el tema es a nivel iglesia, congregacional, es nuestro trabajo, nuestra fe. Y cuando Satanás nos quiere desviar, él quiere sembrar cosas que el Señor nos sembró y desviarnos entre el pensamiento de la cizaña y del trigo. Quiero alimentar, pero es como que yo diga, mira, te voy a hablar la palabra, pero si no la escuchás, entonces cuenta Dios, mete una cizaña, por ejemplo. Yo digo, yo ya sembré la palabra, ahora arréglatela con magolla. Y Dios dice, esto es cizaña, ahora después de dar la palabra tenés que orar, tenés que clamar, que no, yo ya no voy a orar por ejemplo, para decirte. O como decir, yo ahora voy a cantar una alabanza y bueno, después si no pasa lo que tiene que pasar es culpa de los demás, yo acá metí trigo y después no, porque ese último pensamiento fue 1 gramo de cizaña. Y el diablo te dice, tomá 100 gramos de cizaña para hoy. Tomá para, no lo agarres. Decía que tenés al lado, no lo agarres. Hay gente que se tomó un mate de cizaña antes de... ¿A cuánto le gusta poner yuyitos así en el mate? Hay gente que se confunde, le mete cizaña al mate. Después habla cada verdura, cada cosa. Así que cuando el enemigo nos quiere destruir como iglesia, ¿saben lo que va a querer usar? El arte de la infiltración. Entre medio del trigo, una cizaña. Está el trigo y 2 cizañas ahí metidas, ¿sí? Pero no la vi, pero está ahí porque Satanás conoce el arte de la infiltración. Y se infiltra así y se mete. Y de eso es lo que tenemos que tener cuidado. Es ahí donde necesitamos crecer. Es ahí donde necesitamos elevarnos, pensar. Y decirle, Señor, revelanos, mostranos. Entonces, cuando el enemigo se infiltra, viene para hacer desastre. ¿Por qué? Porque en la infiltración nosotros desconocemos lo que ocurre, lo que está pasando. Así que dice la Biblia que cuando los hombres se fueron a dormir, dice la palabra que Satanás les sembró cizaña. Dice que vinieron enemigos y sembraron cizaña. ¿Cuándo sembraron la cizaña? Cuando se fueron a dormir. Por eso el Señor nos dijo algo que era velad y orad. ¿Por qué? Para que no caigas en tentación. O dormí, velad y orad para que el enemigo no venga y te siembre una cizaña ahí. No es que el Señor quiere que no descansemos, no, que nuestro reposo sea ininterrumpido, sino que nos dormamos en el llamado, que nos dormamos en la visión, que nos dormamos cuando estamos trabajando, cuando Dios nos asignó una tarea, no podemos dormir, porque Satanás, que conoce el arte de la infiltración, va a querer tomar ese lugar, ese punto donde nos dormimos, para meterse ahí y hacer de las suyas. Así que no te duermas. Dios nos eligió como segadores, no somos los dueños del campo. Y Él nos está diciendo, yo quiero que trabajes. Y en este trabajo tenés que mantener despierto. Vamos, decirle que tenés al lado, tenés prohibido dormirte. Tenés que mantenerte despierto. Dice que cuando los segadores fueron al otro día, el verso 26 dice que cuando fueron a buscar el trigo que dio fruto,
también la cizaña dio fruto, porque la cizaña puede crecer, la cizaña también puede aumentar. Por eso crecimiento numérico no es la señal de un corazón sano. Es lindo tener la iglesia llena, tener muchos discípulos, pero crecimiento numérico no habla de que la iglesia tiene un corazón sano. Crecimiento en ningún aspecto para nosotros, ni a nivel personal, habla de que nosotros ya somos un paquete de fideo para una góndola de supermercado, listos para el consumo, listos para bendecir. No, no se trata de eso. Decí conmigo, la cizaña crece, la cizaña se multiplica, la cizaña se expande. Che, preguntale que tenés al lado, ¿no serás cizaña vos o sos trigo? No, que yo hace años, que yo crecí, que yo fulano en 1844. Ay, no, que yo crecí, respétenme, ¿quién se cree que soy? Batata. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás visité una congregación y el organizador me llevó a una mesa de alimentos que estaba preparada ahí y me dijo que él había viajado en avión de una provincia con unos pastores que no todos pueden llegar a ministrar ahí. Y bueno, eso me tocó porque me dice, yo llegué a un lugar donde había 5 pastores y es muy difícil llegar a esos pastores, dice, y le hablaba a toda la mesa. Y específicamente me lo contaba a mí. Y el tipo tenía una cizaña, entonces le quería hacer sentir a los otros pastores como decir, mirá, ustedes no llegaron, una cosa así. Y le digo, vos sabés que yo soy el pastor de 3 de esos pastores, le digo. Me miró, quedó seco así. Él decía, nadie puede llegar a eso, que eran, no sé, los Backstreet Boys, los pastores. Pero eso es una cizaña. Una cizaña. Yo puedo, vos no podés, yo lo hice, vos no, yo tengo la capacidad, vos no tenés la capacidad. Eso es semilla de cizaña. Y crece, todos podemos, decir conmigo, todo lo podemos en Cristo. Pero de verdad, decirlo conmigo, todo. De verdad, cuando digo todo, es todo. No hay. Y hay gente que por otro lado que si no tiene una cizaña, no se encuentra una cizaña en el camino, en la semana, lo necesita, está triste. Si no es una cizaña, buscará algo porque le gusta estar. Acá antes, cuando se pasaba a dar los testimonios, siempre había unos hermanos que vos arrancabas así. Yo decía, Dios los bendiga, hermano, le doy gracias a Dios por las luchas y por las pruebas. Si vos saludaste así, tenés más de 35 años seguro. Pero las luchas y por las pruebas, dice. ¿Qué sé yo? Y hay una hermana que acá siempre le pasaban cosas raras, pobre. En todas las reuniones, los testimonios, contaba que, por ejemplo, se tropezó y se había caído, al otro día el perro le había mordido, cosas así. Siempre tenía un testimonio, como toda desgracia, contaba que le pasó en la semana. Y esa parte de la reunión a mí me encantaba porque era como 15 segundos de fama, una cosa así. Había gente que se enojaba y pasaba acá y contaba por qué se había enojado, por ejemplo. Había de todo, era... Venía más gente por eso. Un día vino un hermano y dice, yo quiero pedir oración por el diácono fulano, hoy es pastor, pero en ese tiempo era un diácono, porque le vendí un auto y todavía no me pagó, decía. Y lo mandó al frente así en vivo y en directo. Y bueno, resulta que una vez en esa hermana, que les conté, pobrecita, le pasaba de todo, se larga una tormenta y me mandan a mí a comprar pan por acá. Y voy y paso por la casa de la hermana, que vivía como a 2 cuadras de acá. Y bueno, cuando voy veo un gatito ahí en el tejido de la hermana del otro lado que estaba muerto, pobrecito. Lo toqué, no estaba duro, así que se había muerto hacía poquito. Y lo levanto de la pata y
Lo pongo en el tejido de la hermana. Pensé que era de ella. Queda así como abrazando el tejido. ¿No me va a censurar YouTube esto cuando lo ponga? Y después la hermana viene a la reunión y contó que los pidió oración porque los brujos estaban con todo contra ella. Le habían dejado un terrible trabajo de vudú con el gato. Le dolía todo el cuerpo, dice después que vio al gato. Y yo estaba ahí, y ahí digo, no, esta hermana es re mentirosa, decía yo. Y ahí digo, todo lo que dice es mentira. Bueno, volvamos a la palabra. La Biblia dice que Abraham tuvo 8 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Porque Abraham tuvo más hijos después de los 100 años. Pero Abraham tuvo más hijos después de los 100 años que antes de los 100 años. Pero aunque tuvo muchos hijos, de todos los hijos que Dios iba a trabajar con él, Dios eligió trabajar con uno. ¿Y saben por qué? Porque Isaac representa la semilla sana. Isaac representa una sana semilla. Y yo quiero que sepas que necesitamos desmalezar todo, porque no podemos andar impartiendo lo propio, sino lo que Dios nos dio para impartir. Una palabra a todos por igual. Me refiero a operar en el río. Operar en el río. Él sabe que no puede dar de lo propio, y ese es el problema. Cuando yo digo voy a dar de lo propio, de lo mío, y no de lo de Dios. Pero yo digo, yo puedo confundir muy fácilmente, pero si esto es mío, si esto es... No, Dios decide trabajar con uno, son 8, son más, pero Dios decide trabajar con Isaac porque Él es una promesa viviente, es la semilla que el Señor determinó plantar. Yo digo, pero hay 8 más, hay 7 más para usar. Dios dice, esto es lo que quiero que hagas, esta es la semilla real que quiero utilizar. Y cuando yo voy por lo otro porque quiero la diversidad para que no se aburra la gente, estoy caminando en la desobediencia porque Dios dice, es con Isaac que voy a hacer lo que tengo que hacer. Desmalezar. Yo sé que tenés más talento, pero decirle que tenés a la usar el que Dios te dijo que tenés que usar. No, pero lo que pasa es que yo también puedo usar lo que Dios dice que tenés que usar. Desmalezar es un arte. ¿Qué es desmalezar? Hay cosas que nos pasan y que queremos arreglarlo rápido y violentamente, pero el dueño de la viña sabe cómo limpiar el trigo. Acá hay cizaña, vamos a cortar todo, vamos, tráeme el machete. Y Dios dice, no, paren. El dueño sabe cómo desmalezar un campo. El Señor sabe cómo desmalezar. Hay cosas que Dios quiere que las hagamos y hay cosas que Dios quiere que no la hagas. Y dice el Señor, ay de los que cortan la cizaña con el trigo junto, ay de los que no esperan el tiempo donde viene la cosecha para después separar la cizaña del trigo. Lo que dice el Señor, no metas a todos en la misma bolsa, no compares situaciones, no lleves diferentes sucesos trágicos de tu vida con la cizaña, con el trigo, no lo juntes, no lo hagas. Él dice, no lo arranques, porque no vaya a ser cosa que tratando de sacar lo malo arranques lo bueno y te quedes sin nada. Dios nos libre de ser destructores de la iglesia, de familias, de sueños. Hay que aprender a desmalezar. Decir a que tenés al lado, aprende a separar, aprende a utilizar discernimiento para saber qué hay que hacer ahora, qué hay que hacer en el día de la crisis, en el día del dolor. A ver, esta es la clave. Tenemos que aprender a limpiar si queremos crecer sanamente. Hay que aprender a limpiar si queremos crecer sanamente. Si no sabemos desmalezar nuestras áreas del trigo y la cizaña, vamos a crecer todo chueco.
Todo mal. Y los peores que van a padecer no son tu familia ya lo debe estar padeciendo, son los que vienen atrás, la gente que Dios nos llamó a bendecir. Si vamos a crecer a la manera de Dios, hay que limpiar a la manera de Dios. Decilo conmigo, si hay que aprender a crecer a la manera de Dios, hay que limpiar a la manera de Dios. Hay cosas que no podemos solucionar arrebatadamente porque echamos todo a perder. Podemos cortar la cabeza al bueno y al malo. Por eso tenemos que discutir, nosotros descubrir si tenemos cizaña. Por ejemplo, ¿cómo alguien que Dios nos llamó igual lo respalda, por ejemplo? ¿Cómo alguien que Dios no lo llamó la puede respaldar? Por ejemplo, ¿por qué hay gente que trabajando en iglesias o mejor dicho, fundan congregaciones no puestas por Dios? Es porque Dios ama tanto a la gente que puede llegar a hacer su obra. Por más que una persona no esté sirviendo a Dios en buenos términos. Ustedes saben que la Biblia dice que si nosotros callamos, ¿quién van a hablar? Las piedras van a hablar. Como dice Pablo, en los últimos tiempos muchos predicarán por contienda, por envidia, pero igual el Evangelio será anunciado. Entre envidias y contiendas, entre cizañas, pero va a ser anunciado. Años atrás yo tuve mis dudas acerca de por qué la cizaña crece, porque cuando la cizaña crece nos da la sensación que porque crece todo puede estar mal. Pero Jesús dijo que todo pámpano que da fruto tiene que pasar por el proceso de poda para dar más frutos. Hay dos pámpanos, el cortado y el podado. Por ejemplo, en Finlandia, Suecia, en Noruega, en los países escandinavos, dicen que de ahí vienen los cafés más ricos del mundo. Sin embargo, ninguno de esos países son productores del grano de café, como Colombia, como Bolivia, como República Dominicana. Ninguno. Pero ¿saben qué hace que en esos países escandinavos, europeos, de la vieja Europa, sean más ricos los cafés? Por el proceso que les da, que no les da los países latinos, al grano del café. Y lo mismo pasa con nosotros. Más proceso, más rico. Decir que tenés al lado, a veces estás amargo. Pero viste que cuando el café es muy procesado, ustedes van, a mí el médico me sacó el café, pero yo me iba, qué sé yo, a Café Martínez, me iba a otros lugares a tomar el café, el 99% arábico, que puede ser negro, doble extra fuerte, de Dambo, el macchiato, el cubano que es así chiquitito, un sorbo y hay algunos que dicen con aroma frutal, con aroma de esto, y tuvieron que pasar cuántos y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos procesos para llegar a eso, con el grano. Tiene otro aroma, pero es el proceso. Y cuando vos no tenés proceso, cuando tenés un proceso, dos procesos, cuando recién saliste de Bolivia o de República Dominicana o de Perú, y hay que pasar por el proceso, es decir, que tenés que entrar en la fábrica del proceso. Se selecciona el grano, este es para café, este es para la torta, este es para revolear, lo que sé yo, y se va separando, bueno. Pero te va fraccionando porque se va podando espiritualmente, se va trabajando. Y hay gente que llega a decir, yo conozco a Dios.
Y son unos caraduras porque no podemos decir que conocemos a Dios. Pablo dice que es insondable el amor de Dios. Eso quiere decir como un submarino que tira una sonda y vuelve esa sonda para decir la profundidad. Bueno, dice que vos tirás una sonda en Dios y no vuelve jamás. Yo digo, yo conozco a Dios. ¿Qué va a conocer a Dios? Conoces algo de Dios, conozco algo de Dios. Yo no puedo decir, yo conozco a Dios. Yo conozco algo de Dios. Pero no me va a alcanzar la vida para entender un pensamiento del Señor. A veces si yo me doy cuenta, si yo conociera tanto a Dios, a veces no me agarrarían la rabieta que me agarran, por ejemplo. A lo mejor lo que conozco más es el tema doctrinal. Decir conmigo el cielo, el infierno, el arrepentimiento, la salvación, el nuevo nacimiento, el bautismo, esto, que lo otro. Pero ¿y Dios? Así que el Señor dice, todo pámpano que da fruto tiene que pasar por el proceso de poda, o podado o limpiado. Decir conmigo, podado soy mejor, vamos. Podado soy mejor. Hagamos una canción. Podado soy mejor. Eso te tiene que haber grabado por lo menos para salir de acá con la canción Podado soy mejor. Pero podado soy mejor, de verdad. No, a mí no me poda nadie. Bueno, o sea, podado son mejor, ¿no? ¿Qué podado? Yo de que... Sí. ¿Cómo reconocemos la cizaña en el ministerio? Mateo 13:28. Miren el discernimiento que hay que tener, porque uno piensa que la cizaña, bueno, vino así, Satanás mandó ahí con los cuernos de él, tenía la cizaña en la punta, hizo así, la cizaña cayó. No fue así, los segadores no vieron esto. Pero ¿quién lo vio? Su cobertura, el dueño del campo, el jefe del lugar, de la viña, él lo vio. Fíjense en la ignorancia de los segadores la quieren arrancar y el dueño de la viña le dice, esa no es la manera. Los segadores ignoraban cómo sacar la cizaña y cómo había llegado la cizaña. ¿Y por qué estás así? No sé, no lo sé. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Vos no te levantás una mañana y decís, qué lindo día hoy para destruir mi matrimonio, por ejemplo. No es que te levantás una mañana y decís... No, eso se viene sembrando. Así como no te levantás una mañana diciendo yo no voy a servir más, ya está, no quiero más, vino otro tiempo para mí, qué sé yo. Esos chamullos que se ponen. O no, yo ya termino con esto, ya no estoy para esto, estoy para lo otro. No, eso arranca, tiene una fisura, una grieta muy pequeña. Yo leí un libro hace muchos años que se llama La cuenta regresiva de un pastor desobediente. Así se llama el libro. Y es de un pastor que cuenta el relato de su vida y dice, es un diario, dice, día 1 me levanto a la mañana y le digo a mi esposa, buen día mi amor, y mi esposa me dice, ¿qué tiene de bueno el día, por ejemplo? Y sigo a mi trabajo y vuelvo a la iglesia. Para resumirlo, día 7 me levanto a la mañana y le digo, buen día mi amor, le doy un beso, pero ella no me da un beso. Simplemente se queda quieta. Hago mi desayuno, me voy a trabajar orando, leyendo la Biblia. Día 15 me corto el pelo, pero mi esposa no se da cuenta. Contrato una secretaria en el ministerio. Y ella sí se dio cuenta. Y me dijo, qué lindo que le queda su nuevo corte, pastor. Día número 20. Me levanto a la mañana, mi esposa no está, se fue a desayunar con la madre. Y mi secretaria me manda un mensaje diciéndome si hoy voy a ir temprano a la reunión y le digo que sí. Ella me dice si quiero desayunar algo, quiero merendar algo. Y resulta que hace semanas tengo sin merendar con mi esposa y meriendo con ella. Y me preguntó algo que mi esposa no me pregunta hace meses y es ¿cómo te sentís? Sentí que era el momento para decirle a veces me siento solo, a veces me siento mal. Para resumirle, día número 100. Hoy me levanto a la mañana y estoy acostado con mi secretaria, con dolor en mi corazón. Así. Se llama el libro. La cuenta regresiva de un pastor desobediente. No empezó de un día para otro. Así como una grieta ministerial en el llamado y personal no empieza de un día para otro. Y yo te cuento esto porque a lo mejor tenés que pensar si no estás en una cuenta regresiva de tu llamado,
de tu vida, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu familia, de la unción que Dios te dio. Por eso, yo como pastor de esta iglesia general, como padre de esta casa, le pido al Señor que me dé la unción para ayudarte a reconocer cuándo el enemigo está haciendo algo y cuándo esto es tuyo o es una cizaña que Satanás mismo plantó ahí. Y no es que vos sos mala, sos malo, no sos espiritual, no. Pero tenemos diferentes madurez espiritual. Y puedo decirte, tené cuidado, estás a punto de arrancar el trigo con la cizaña, estás por cometer uno de los graves errores en tu vida. Por eso Pablo ora para que los ojos estén alumbrados. Alumbramiento en los ojos. Decí conmigo, alumbramiento en los ojos. Para ver lo que va a venir y para ver lo que está pasando, pero con ojos espirituales. Así que en el versículo 28 del pasaje de Mateo, el dueño de la viña le explica a los segadores esto. Un enemigo nos ha hecho esto. ¿Quién hizo eso? Un enemigo. Así que vamos a tener que aprender a discernir las tinieblas, porque dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz y va a querer conmover las tinieblas con mucha luz. Y digo, no, si era luz, pero era Satanás disfrazado con un montón de foquitos que entró y no lo discerniste, no lo viste. Y sus demonios como ministros de justicia. Es lo que pasó en el tiempo de Acab, de Jezabel, lo que está pasando ahora. Así que él se disfraza como ángel de luz y sus demonios como ministro de justicia, cuando no lo es. Por eso vas a necesitar crecer en el discernimiento espiritual. Alza tu mano al cielo, vas a necesitar, presta atención, crecer en el discernimiento espiritual, porque una visión propia que no está en la visión de Dios es una división. La división es la visión, la siembra de otra visión sobre la visión que Dios nos dio. Es una alteración espiritual oscura de una luz que Dios puso dentro de nosotros y que viene a intervenir con todo lo que el Espíritu Santo dijo que tenía que hacer sobre nuestras vidas. Decí conmigo, voy a crecer en el discernimiento espiritual y voy a ver hasta en medio de tinieblas, porque tengo la luz en mis ojos, porque tengo la vida del Espíritu en mis ojos. Y voy a levantar el trigo y también la cizaña, pero la voy a separar, porque a sabiduría y libertad me llamaste. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Así que cuando Dios nos da discernimiento, Dios nos da una facultad para revelarnos al espejismo. ¿Saben quiénes ven espejismos? Los que caminan con mucha sed y hambre. Cuando hay gente en el desierto, en las películas, lo vimos, gente que ve espejismos y dice, tengo tanta sed que veo un río, veo una isla. Cuando hay hambre y mucha sed, en lugares calurosos, por ejemplo, y de repente ven lo que necesitan. De repente se tiran a un río, pero era arena. De repente ven comida y la comen y era tierra, era arena. Y quiero que sepas que Satanás es experto en poner espejismo. Y él nos hace ver lo que parece, pero no es. Nos hace ver que esto parece lo que necesitamos, pero no es lo que necesitabas. Fíjense que el rey Saúl se aparta tanto de Dios que un día termina consultando una adivina. ¿A quién consultó? Che, ¿quién lee el horóscopo? Iba a decir del diario, ya fue de internet. Si le pusiste un corazoncito en TikTok, bla, 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 te viene el horóscopo. Hoy será tu día, te encontrarás con tu amor. Eres capricorniana, destinada a la emprendedora. Satanás. ¡Inmundo! Bueno, él consulta a una divina. No, de verdad, metete con el horóscopo, tú después venir endemoniado acá para que te ministremos. Una hermana se había ido a hacer las cartas astrales. La luna de ella ascendía no sé en dónde y era una rata
en el signo zodiacal chino. El rey Saúl se aparta tanto de Dios que se mete en un espejismo con una divina, porque cuando vos perdiste la presencia de Dios terminás recurriendo a todo esto. Como Dios ya no te habla, es más fácil preguntarle a alguien, ¿qué será? ¿Qué Dios quiere decirme? Que doblar las rodillas, clamar. Y hay cosas que se renuevan, pero hay cosas que Dios las sigue haciendo a la antigua. Si querés leche vas a tener que ordeñar la vaca. La santidad, la vida de Cristo es la vida de Cristo, la palabra es la palabra. Es así. Acá perdí unos cuantos, ¿eh? A orar. Vaya a orar. ¿Por qué me dice eso, por ejemplo? ¿Desde cuándo se volvió un insulto ese vaya a orar? Cuando yo era chico y me mandaba algunas macanas, mi mamá me decía, anda a orar, Isa. Y yo iba a orar una piscita ahí. Me decía, no te escucho. Decía, padre. Padre mío. Bueno, ahora cuando mi esposa se enoja me dice, anda a orar, no te escucho. Miren, la cizaña es un argumento en la mente, vamos, decí conmigo, tiene que salir de mi mente, dale, tocate la cabeza. Dale, hay hermanas que no se tocan, dale, que está despeinada, te estoy viendo de acá. Ay, decí conmigo, Señor, sácame los argumentos malos de mi mente. Satanás es un experto argumentador. Esto es para todos, para las nenas que están acá adelante, para los más grandes, los ancianos, los adultos. Esto es para todos, para todos, para todos. Argumentos que vienen desde ahora en adelante, que tenemos que cortarlos. Mirá fulano como dijo, mirá al otro como saludó, mirá cómo miró. Cuando el argumento se vuelve un prejuicio y dos se ponen de acuerdo, se activa un poder, pero no es el poder de Cristo, ¿eh? Porque hay un texto que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Pero a veces hay 2 o 3 que se reúnen y no en el nombre de Jesús. ¡Ay, Señor! Mi alma te glorifica. ¿Y qué pasa? Ahí se activa una ley. Pero no es la ley de yo estoy en medio de ellos. Satanás está en medio de ellos. ¿Sí, de verdad? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para coherear a alguien, Satanás dice, voy a estar ahí. Y ahí están en medio de ellos. Fluyendo. Con cizaña así. Tomen, tomen. Así que se activa una ley como el de los 2 o 3. Si hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dijo Jesús. Pero también hay una ley que se activa cuando hay 2 o 3 con prejuicios, cizañeros. Si tenemos malos pensamientos constantes, es porque el enemigo está trabajando sobre nuestra vida. Y está levantando una huertita. ¿Saben qué? La religiosidad nos lleva a actuar a que tenemos la unción del Espíritu, pero la vida real de los redimidos en Cristo nos lleva a tener una vida real con el Espíritu Santo, pero la religiosidad nos hace aparentar que tenemos relación con el Espíritu. ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos así para acá, para adelante, pero nada que ver. Puedo venir, paso todo el llamamiento, canto alabanza, danzo, trabajo, sirvo, estoy acá, estoy allá, comparto. Tengo cara así, aprendí la liturgia, pero la religiosidad hace que nosotros aparentemos. Pero la vida del Espíritu, sos libre en Cristo. Libre. ¿Saben cuál es una de las señales del derramamiento del Espíritu? Lo dijo Joel, los jóvenes, los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Es
que el Señor toma el control. Porque no es normal que un niño profetice, ni que un joven tenga visiones, ni que un anciano tenga sueños proféticos, pero lo más normal, una de las señales del derramamiento del Espíritu, decí conmigo, es que el Espíritu tomó el control. No, decirlo de verdad, el Espíritu tomó el control. Y entonces tomó el control de tus ojos. Satanás trabaja para que nuestros ojos se ensucien. Yo leí una encuesta que decía que en todos los años nunca se consumió tanta pornografía como ahora. Mujeres y hombres, desde niños en adelante. Y esto se manifiesta en este tiempo porque el enemigo no quiere que la nueva generación de cristianos tengan los ojos ungidos. ¿Para qué? Para tener visiones. Y aparte los ojos son una lámpara del cuerpo. Y Satanás pelea. Antes vos tenías la tele, pasó una propaganda escarbadiente de una chica en bikini, tu mamá te decía, capa, cambia eso, una cosa así. ¿Se acuerdan? Estaba el horario de protección al menor, hacía pip, listo, se terminó. Canal 7, canal ATC. Ahora teléfonos, cualquier cosa. Todas las manias, pero Dios te ve, Dios me está viendo, no te está juzgando, Dios te está diciendo, no permitas que Satanás te meta cizaña. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, si llega a venir un ángel, un predicador que trae otro evangelio, sea un anatema, no le crean. Imagina, baja un ángel acá y nos dice, y nos dice cosas, quedamos perplejos, nos tiramos de rodillas, lo empezamos a adorar. Pablo dice, pará. Fíjense en lo que ve, disciernan. Pero era un ángel bajó en huellas de fe. ¿Pero qué dijo? Tocate la oreja. Tocate la oreja y arrancátela, por favor, arrancátela porque tengo unas ganas de arrancártela yo. ¿Qué dijo? No, ni idea qué dijo, pero fue tremendamente tremendo. Venía así. Nada, y hay gente que dice, tremendo lo que pasó con esto, ¿y qué dijo? No, ni idea, pero... No, seas un anatema, escuchá, y viene un ángel acá y bien, ¿quién te mandó? ¿Cómo quién me mandó? Simple mortal, sí, ¿quién te mandó? Seré mortal, pero tengo la palabra de Dios y el Señor, el Espíritu me dice a través de Pablo que si viene un ángel o un predicador con otro evangelio, sea anatema. Así que, ¿cuál es tu mensaje? Si no, a patada te voy a sacar de acá. Seas ángel, anatema, no me interesa. Ahora si venís en el nombre del Señor, sos benditos los que vienen en el nombre del Señor. Pero no voy a permitir que en el lugar donde plantamos el trigo se meta la cizaña. Ni por ningún angelito ni nada. Así que fíjense que si a mí no me cabe un ángel que venga acá con una palabra que no sea la del Señor, menos los que vienen a hablar acá Y por eso no van a haber muchos predicadores que vienen acá a predicar, ya no sea que hace un congreso Omar y que hablamos de quién viene, o Néstor. ¿No? Y algunos de ustedes pueden predicar y decir un disparate, pero lo hablaremos después, si yo los conozco, ¿sí? ¿Sí? Estoy para acá como su pastor para ayudarlos, para que crezcan, pero no así. Así que Pablo le dice a los de Tesalónica, abran sus ojos. El problema de ustedes es que están velados, conocen la liturgia, pero perdieron el discernimiento. Persiguen a los que no tienen que perseguir, los que tienen que perseguir le abren las puertas, lo invitan a comer a las casas, le dan el micrófono, le dan el púlpito. ¿Qué les está pasando? Iglesia de Tesalónica. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Pablo dice, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, decirle que tenés al lado, tengamos cuidado. Decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro, Isaac. Tengamos cuidado. Hay juicios que son secretos. ¿Cuándo está la cizaña a veces en servicio, en esto, en lo otro? Yo no pienso cambiar, pastor. Yo soy así. Tengo 80 años, ya no pienso cambiar. Mirá, cuando un cristiano o una cristiana deja de cambiar, se murió espiritualmente. Vos tenés que cambiar. Ya sé que la cara no la vas a cambiar, pero por dentro. Tus maneras, tus tratos,
tu corazón. Yo lo voy a hacer, pero a mi manera y como me gusta. Dentro de la iglesia hay muchos Frank Sinatras que viven el evangelio a mi manera. Y Dios dice, no, a mi manera. Hola. ¿Ya hay algún Frank Sinatra acá? Y a veces el Señor yo le pregunto, Padre, ¿qué hago? Orá, pero hay alguno que está estirando la cuerda, y yo soy guitarrista y cuando le doy mucho la cuerda, suena distinto, como que suena distinto. Y no suena acorde en sinfoneo, con las otras 5 cuerdas. Y eso porque está desafinado. Y a veces hay que no estirarla tanto, soltarla un poco, tener cuidado. Y sinfonía es eso. Arrancar todos juntos. Hablar todos juntos, cantar todos juntos. La iglesia necesita sinfonía. Lo hagamos todos juntos. Todo prejuicio de no cambio se basa en una sola cosa, el orgullo. Por eso dice la palabra derribando todo argumento y toda altivez. ¿Saben lo que hay que perfeccionar? La obediencia a Cristo. Derribando toda altivez, llevando cautiva nuestra mente la obediencia a Cristo. ¿Saben lo que hay que perfeccionar? ¿Un talento? No. ¿Tocar mejor un instrumento? No. Está bueno, sí. ¿Bailar mejor? ¿Servir mejor? No. ¿Saben lo que hay que perfeccionar? La obediencia a Cristo. Eso hay que perfeccionar. ¿Estoy obedeciendo a Cristo? Bien, ¿eh? Como Él lo pide. Y acá me llegó un día un hombre que vino a congregarse y me dijo que era maestro de la palabra, de no sé qué seminario, y me mostró una credencial de que les dan a los ministros ordenados, eso se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Que quería congregarse acá. Y bueno, yo le dije, mirá hermano, tenés que venir, bienvenido, esta es tu casa, congregate, mirá qué bueno que lo que tenés, lo que sabés, pero tenés que pasar por un encuentro, le digo, porque... Y después estar en un discipulado con un líder. Y él me preguntó, ¿pero el líder hizo el seminario? Mirá, creo que no, pero es como nosotros nos manejamos, tenés que pasar por esto, por lo otro. Y al tiempo me pidió un lugar para predicar y yo le dije que no, que primero tiene que tener un tiempo, que al árbol hay que conocerlo con el tiempo por los frutos. Hasta que se cansó y me dijo, pastor, yo me voy porque me llamaron para pastorear una iglesia. Al mes se fue con la esposa del dueño del terreno de ese lugar donde lo llamaron, se robó los fondos de la iglesia y hasta ahora lo andan buscando. Y yo no creo que haya venido para otra cosa a esta iglesia. Pero no pudo. Y yo quiero decirte que hay gente que la trae el enemigo. Y hay gente que la trae el Señor. Hay gente que la trae el enemigo y hay gente que la trae el Señor. Y quiero que sepas que hay gente que te acerca al Señor y hay gente que te la acerca al enemigo. Hay gente que no quiere tu consejo, que quiere tu tiempo y cuando se va con tu tiempo, el enemigo lo mandó para desviarte de la atención de lo que estabas haciendo en ese tiempo valioso para Cristo. Hay gente mandada por Satanás que llega a un lugar, siembra una cizaña, divide la iglesia, abre otra iglesia, hace esto, lo otro. Esto pasa en Facebook, gente manipuladora. Pero de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, la cizaña, decir que tenés algo, siempre son personas. Nunca son espíritus. Siempre son personas. Así que poné tu mano en el corazón y decís, Señor, líbrame de comenzar como trigo y terminar como cizaña.
¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Saben por qué a veces hago live? Ahora que arrancamos y lo trato de hacer constantemente y grabo audios. Porque yo me di cuenta que el mar tiene una voz. Y esa voz Jesús la hizo callar con su palabra. ¿Se acuerdan la gran tempestad? El Señor le dijo, reprendió al viento y al mar le dijo que se calle. Hoy el mar tiene una voz. Y yo tengo que enmudecer esa voz, pero con la palabra de Jesús. Y nosotros, ustedes, me tienen que ayudar. Nosotros somos un cuerpo que tenemos que enmudecer las voces del enemigo con las palabras de Jesús. Así que todo lo diabólico, por más que no hable, tiene una voz, una manifestación, algo por donde corre. Así que Dios quiere hoy que empecemos un trabajo que tiene que ver con desmalezar. Hay que limpiar el galpón, hay que sacar lo que estorba, hay que tomar una determinación. En este mes de septiembre nosotros tenemos que terminar con un ciclo espiritual de lo que Dios está diciendo. Yo tengo las herramientas preparadas, pero vos te estás negando hace tiempo. Para que estemos bien, para que nos unamos más como cuerpo, como iglesia, y para que dentro de nosotros corra un río espiritual que va a ser inconfundible, que va a ser la misma presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos anhelan eso? ¿De verdad? Ponete de pie.